Bien, en la clase de hoy, ¿no? Ante todo, bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a cómo cada uno pueda ver este video del personaje al ser. Y el título que en esta clase 16 se ve, porque es la última clase de todo este recorrido de 16 capítulos, 16 videos, 16 audios que pueden tenerlo en todos los medios que ustedes saben, Spotify, YouTube, Instagram, pueden verlo, esos 16 capítulos. Hoy es el 16, que sería como el cierre de todo lo que venimos viendo hasta ahora. Del personaje al ser era el esquema central, ¿no? Lo que vamos a trabajar fuertemente, ¿no? Es esto, en este capítulo, en este último capítulo, ¿no? Esto de vivir, ¿no? Con mayor presencia, con mayor dignidad y mayor libertad frente a lo que denominamos personaje o lo que también se puede denominar como identidad defensiva, de defendernos, ¿sí? Voy a hacer como cada punto de lo que hemos visto para comprender dónde estamos, ¿no? O sea, nosotros comenzamos, voy a hacer el mapa así también les sirve para ver los otros capítulos, ¿no? Con el personaje o identidad defensiva, explicando para qué servía, cómo funcionaba. Hablamos de el ser como presencia más real, definiéndolo, de qué se trataba. Hemos hablado de el olvido de sí, que es cuando actuábamos en esa manera automática y nos olvidábamos de lo que estábamos haciendo, por ejemplo, dentro del olvido de sí. Hemos hablado de los velos, de los vaivenes del mundo, que eran 8, de la autoestima ordinaria y de la autoestima real, en donde la autoestima real tenía que ver con la dignidad interior, de la pérdida y abandono, 2 motores que activan al personaje, junto con otros 3 motores que eran la crítica, el rechazo y la humillación. Luego pasamos a los 5 factores universales. Hemos utilizado este esquema para comprender cómo funcionan estos factores mentales basales nuestros, ¿sí? La emoción, en donde explicamos también, trabajamos con 4 básicas, ¿sí? Y la construcción del conflicto interior. Hemos hablado de la atención, hemos hablado del objeto valioso u objeto virtuoso, lo mismo. La vigilancia, el arte de volver y el pensamiento noble. Y ahora, ¿no? En lo que nos toca hoy hablar, ¿no? Es tratar de integrar todo esto, ¿no? ¿Cómo se vive, ¿no? Cuando hemos aprendido que el personaje no se desintegra por arte de magia, pero tampoco gobierna completamente nuestra vida. La idea es tratar de comprender, ¿no? Que no consiste en eliminar todo tipo de reacción, porque no es tan simple, ¿no? Ni tampoco todo tipo de emoción, ni tampoco ningún tipo de estructura psicológica, ¿no? Lo que consiste justamente es en reconocer al personaje, en comprender qué protege ese personaje, en volver a una presencia más real, en educar la atención, en sostener el objeto valioso, en pensar noblemente y actuar con mayor dignidad y mayor responsabilidad. En realidad, todo esto lo fuimos explicando en todos estos capítulos. Ahora voy a hacer esa integración, ¿no? Del personaje al ser
no significa dejar de ser humano, ¿no? Justamente todo lo contrario. Significa dejar de vivir gobernado por el personaje o gobernado por la identidad defensiva. De eso se trató todo lo que venimos hablando. Es muy importante entender que, y lo venimos explicando y lo vamos a reforzar, ¿no? Que el ser no parece cuando destruimos al personaje, no se trató de eso, ¿no? Sino cuando dejamos de obedecerlo ciegamente. Y por lo tanto comenzamos a ver, comenzamos a sentir, comenzamos a actuar con una presencia más lúcida. El personaje es una forma aprendida de protección. Eso es lo que venimos viendo en todos estos cursos. El ser es la presencia que puede reconocer esa protección, agradecer esa función, que la cumplió en ese momento, y dejar de confundirse con una identidad propia. De eso se trató todo este curso y de esto, por eso estoy hablando de integrarlo y dar estos puntos para comprender qué es lo que venimos haciendo hasta ahora. Al principio nosotros quizás, cuando comenzamos, uno creía que el personaje era una máscara o una falsedad o algo que se podía destruir. Nunca fue la idea, ¿correcto? El personaje es una organización psicológica mucho más compleja. Nació de necesidades legítimas, de heridas, de emociones, de programas, de defensas, de hábitos repetidos. Y claramente su origen no solo es actual, sino comienza de muy pequeñitos nosotros. Para comprender un poquitito con lo que hemos visto hasta ahora. El complaciente personaje complaciente, no nació para mentir. Nació para conservar amor. O el controlador no nació para dominar. Nació para buscar seguridad. O el fuerte no nació para ser frío. Nació para no volver a sentirse vulnerable. O el exitoso no nació por vanidad. Nació para demostrar valor. El herido no nació justamente para sufrir. Nació porque algo no terminó de integrarlo o comprenderlo. Entonces, fíjense que en estos términos, aquello que uno aprendió para ser protegido, todo el tiempo utilizando eso, terminó gobernándote y haciéndote sufrir otras situaciones. Entonces, es muy importante entender que el personaje no hay que odiarlo, no íbamos por ahí y es importante aclararlo cerrando el curso, ¿no? Sino verlo solamente. No es obedecerlo, sino comprenderlo. No va a ser destruirlo, sino retirarlo del lugar de dueño. A todo eso llamamos del personaje al ser. Y para profundizar esto, ¿qué significa del personaje al ser? Muy claro esto. No significa pasar de una identidad falsa a una identidad superior. No, no. En la confusión uno podría decir, antes era el personaje, ahora soy el ser, estoy en el mismo lugar, ¿sí? Más bien, estoy en un lugar hasta un poquitito más complejo, porque ahí está naciendo el personaje espiritual,
que es uno de los personajes más complejos. Quizás dimos una vueltita más sobre ese lugar. La idea es pasar de esa identificación ciega a una presencia más lúcida. O sea, antes era soy así. Ahora, y esa es la idea, es esto se activó en mí. No soy así. Antes, por ejemplo, no sé, me rechazaron, no valgo. Ahora apareció miedo al rechazo, puedo observarlo sin reducirme a ese personaje. Antes quizá uno decía, tengo que controlar, es necesario que controle esto. Ahora, no en esto de el ser, tener más presencia, tengo miedo a la incertidumbre, puedo hacer mi parte sin dominar todo. O sea, antes necesito que me aprueben para estar bien. Ahora, la aprobación me puede generar una sensación agradable, puedo alegrarme, pero no va a administrar mi valor. Por lo tanto, del personaje al ser significa que uno pasó de yo soy esto a esto está apareciendo en mí. Muy distinto. Y me da mucho tiempo eso. Ustedes habrán visto que hasta ahora digo personaje, identidad defensiva, ¿sí? Como que fui nombrándolo. El personaje funciona como una identidad defensiva. ¿Por qué? Porque es una organización aprendida de creencias, de emociones, de programas psicológicos, de defensas, hábitos y relatos que siempre surge para proteger una necesidad o para proteger una herida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Con el pasar del tiempo lo tomé como una identidad propia y termino siendo eso. El personaje no es todo la persona, ¿sí? Porque de hecho tomamos personajes según en qué ámbito. Algunos perduran más que otros, claramente. Por lo tanto, si uno entiende que es una identidad defensiva, uno rápidamente puede decirse, yo no soy el personaje, entro en el modo de identidad defensiva. Y cuando uno empieza a ver eso, el ser empieza a tomar dimensión. A ver, vamos al personaje del controlador, ¿sí? Si uno dice, bueno, estoy controlando, soy el controlador. Cuando uno empieza a verlo desde el ser, uno empieza a darse cuenta que cuando uno siente inseguridad, se activa modo controlador. Se activa personaje o identidad defensiva, modo controlador. El solo hecho de tomarse todo ese tiempo me permite a mí, justamente en ese espacio, tener la posibilidad de libertad. ¿Por qué digo libertad? Porque no actúo en forma automática y tengo posibilidad de maniobra. Ante esto, es muy importante ver y trabajar profundamente que el ser, porque yo estoy hablando del ser, no es otro personaje. La gran dificultad de todo esto es que uno termina poniendo al ser, esto que digo, una presencia más lúcida, esto de estar en el aquí y el ahora, lo termina siendo un personaje, porque hemos aprendido a ser personaje en cada cosa que hacemos. Porque justamente, ¿no? A veces uno pone al ser como un personaje más consciente, un personaje más espiritual, un personaje más equilibrado, un personaje superior, el personaje que ya no reacciono.
o el personaje que siempre casi se vuelve perfecto. Por lo tanto, el ser termina siendo una imagen mejorada y no una verdadera presencia. Estoy diciendo en pocas palabras que el ser justamente no va a ser ni una máscara más refinada, no va a ser una personalidad perfecta, ¿no? No lo va a hacer, no va a ser ausencia total de emoción, no va a ser una superioridad espiritual. Acá pongo siempre muchas líneas, pues generalmente se lleva a ese lugar, ni una identidad especial, ni un estado permanente de calma. No, porque el ser es real, ni una imagen perfecta para mostrar. A ver, ¿qué es? Recordame, Claudio, ¿qué es? ¿Qué es? ¿No? Es más presencia, es más lucidez, es más verdad, es más dignidad, es más responsabilidad, es más apertura, muchas líneas ahí, es menor apropiación, es menor defensa automática. El ser no es una identidad superior, esto es el punto central. Es una presencia menos dominada por la identidad defensiva. Por eso digo que hay que ser cuidadoso y generalmente a veces esto de los personajes se disfrazan. Y yo dije, seamos cuidadosos, porque cuando uno habla del ser parecería que sea algo iluminado, que baja, ¿no? Hay mucha gente que hasta en forma indirecta busca esto y ahí es donde digo, cuidado con el personaje espiritual, porque el personaje espiritual uno cree que está haciendo un camino y lo único que está poniendo es otro personaje, porque necesita sentirse superior o necesita sentirse que tiene un conocimiento distinto. El ser se ilumina y no va por ahí, al revés. Es el personaje más complejo porque me lleva a tomar las decisiones más complejas. Ahí es donde la gente entra, obviamente, en lugares como sectas o en lugares donde se complica poner los pies en la tierra. Voy a tratar ahora de recordar el mapa completo de lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Por eso dijimos hoy es un día de integración, ¿no? Nosotros tenemos un contacto con un hecho, así arranca la cosa, una sensación, una emoción basal, una percepción o interpretación, un pensamiento automático, un relato, un programa que se activa, una identidad defensiva o personaje, una atención capturada, una reacción, un hábito, un conflicto interior. Todo eso es lo que vengo explicando hasta ahora. Todo eso que lo fui detallando, lo hacemos todo en automático y en microsegundos, claramente. Yo me fui lentificando para recordar lo que hemos visto, pero todo esto pasa a la vez. Les voy a recordar el esquema del camino de regreso, porque así funciona. Voy a decir, bueno, ante este sistema automático, ¿cómo regreso? Que también lo vimos, pero está bueno en esta integración recordarlo. El camino de regreso sería de la siguiente manera. Aparecía la vigilancia, si ustedes recuerdan, esto de me doy cuenta, ¿no? Me doy cuenta que me fui, ¿no? Decir, me estoy yendo, eso es la vigilancia, ¿sí? Obviamente no me castigo, ¿no? Ahí aparecía el volver, el vuelvo a un lugar, vuelvo al cuerpo, respiración, conexión, vaya a saber, vuelvo al hecho desnudo, que fue lo que ocurrió, distingo la emoción del relato, reconozco el personaje activado, vuelvo a un objeto valioso, aparece un pensamiento noble, elijo una acción correcta y regreso a una presencia más real. Todo eso era la salida.
Por lo tanto, el curso entero, ¿no?, enseñó a reconocer cómo la mente se captura, que fue el primer esquema que di, y cómo se puede aprender a volver. Esto es clave, ¿sí? Esto de tener los dos métodos, ¿no? Porque es la mejor manera de que no entre en ese círculo vicioso y no virtuoso. La raíz del problema no es tener pensamientos, emociones o defensas. Todos las tenemos. La raíz del problema es identificarse con ellos. No es lo mismo, hay miedo que soy miedo. Cuando digo soy miedo, me identifico. O hay tristeza de que mi vida es triste. O hay un error de soy un fracasado. O apareció un deseo de reconocimiento y en realidad necesito reconocimiento para existir. Necesito que me vean, necesito hacer algo distinto. Por lo tanto, la identificación convierte una experiencia pasajera en identidad. Y ahí está el problema. A ver, el ser aparece cuando puede ver esto está ocurriendo, pero no dice quién soy. No agota lo que soy. Quiero aclararlo, ¿no? Porque personaje no es personalidad, ¿eh? Esto es muy importante, ¿sí? A veces cuando dice tenemos que trabajar el personaje, uno parecería que hay que trabajar la personalidad. No. O sea, la personalidad es nuestra forma humana de expresarnos, que incluye un montón de cosas. Tenemos temperamento, tenemos carácter, historia, sensibilidad, talentos, valores, formas de amar, estilos de relación, capacidades, etc. Todo eso está dentro de la personalidad. El problema no tiene que ver con la personalidad. El problema es cuando la identidad defensiva crees que es personalidad lo que tiene. Y es identidad defensiva, es personaje. A ver, vamos con ejemplos. O sea, por ejemplo, la sensibilidad puede ser una riqueza. Ahora, es tomada por el personaje y se convierte en hipervigilancia. Por ejemplo, la generosidad es una gran virtud. Es una virtud. Es tomada por el personaje, o sea, es tomada por el miedo, por ejemplo, uno de los personajes, y al rechazo se convierte en complacencia, por ejemplo. La responsabilidad es parte de, puede ser carácter, ¿sí? Ahora, si es tomada por el personaje, es tomada por la vergüenza y se vuelve en perfeccionismo. La autonomía puede ser madurez, pero si lo tomo por el orgullo herido, se vuelve dominación. Entonces, volvemos. No se trata de apagar la personalidad ni de destruir la personalidad, sino de liberarla de las defensas que la secuestran, que vienen del personaje. Vamos a hablar del ser y de la dignidad interior. Que hablar de la dignidad interior, estoy yendo al núcleo de lo que es la autoestima real. Una de las más grandes señales que uno puede haber, a ver si regresa al ser, es la aparición de una dignidad más estable. ¿Qué quiero decir con esto? Esa dignidad interior más estable que me lleva a tener una autoestima real, no una autoestima común, que es la que la mayoría trabajan y no sirve para nada. La real, la dignidad interior que está relacionado con esto y fuertemente,
observen o miren el curso de autoestima que en su momento también se dio y está en las redes. La dignidad interior no va a depender, y ahí uno se da cuenta si tiene dignidad interior, primero de la aprobación. Si ustedes desean ser aprobados, ya arrancamos con no tener dignidad interior, ¿no? Ni del éxito, ni del aplauso, ni de la imagen, ni del reconocimiento, ni de la comparación, ni que estoy en un estado superior, ni que yo puedo controlar, ni que yo tengo poder. La dignidad interior, ¿sí? Dice, mi valor no sube ni baja completamente según los vaivenes del mundo. ¿Y qué quiero decir con esto? No necesito yo dejar de valer cuando lo de afuera cambia. Mucha gente se pone en valor acorde a lo que pasa afuera. Los vaivenes del mundo van a estar siempre. Por lo tanto, vas a ser hojita al viento. Según donde va el viento, según donde vas a ir vos. La dignidad interior va a aparecer cuando el personaje deja de negociar con la mirada externa. La dignidad interior aparece cuando el personaje deja de negociar con la mirada externa. Justamente aparece la mirada interna. Entonces, ahí es donde uno debe observar, decir, bueno, a ver, tengo dignidad interior, porque la palabra dignidad interior también parece muy alta, muy elevada, pero es tan simple como esto. No, yo estoy bien. A ver, dejo de negociar con la mirada externa, no significa que no escuche lo que el externo me puede decir o no decir, pero justamente no me va a mover emocionalmente eso que me diga. Y como estuve hablando de los vaivenes, está bueno recordar un poquitito cuáles eran, porque a veces pasa que, o sea, igualmente, obsérvenlo, lo hemos estudiado en capítulos anteriores. Los vaivenes que hemos hablado eran aprobación y crítica, ganancia y pérdida, placer y malestar y reconocimiento o invisibilidad. Esos eran los vaivenes del mundo, o sea, eso de afuera movilizan al personaje para recordarlo y tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si hay aprobación, uno de los vaivenes, valgo. Ahora, si hay crítica, no valgo. Si hay ganancia, otro de los vaivenes, soy más, tengo más. Si hay pérdida, soy menos. Si hay placer, necesito sostenerlo, me apego a eso. Si hay malestar, esto no debería estar pasándome a mí. Si hay reconocimiento, existo, me ven. Si hay invisibilidad, no importo, desaparezco. El ser justamente lo que hace es eliminar estos vaivenes y no lo va a entregar a que el personaje sea el centro de estos vaivenes. Madurar o conectarnos con el ser no es dejar de sentir estos vaivenes, porque por eso son los vaivenes del mundo. Ahí está, no podemos eliminarlo. Es justamente dejarle de entregar la administración de mi valor. En su momento hablamos que, dándome media vuelta más, ¿no? Para seguir integrando esto, de la gratitud. Y hablamos que la gratitud como señal de regreso. La gratitud me traía al ser para dejar que el personaje se apodere de mí. Entendiendo de apoderarse en esto de creer esa identidad, ¿no? Porque
Cuando empiezo a trabajar la gratitud, estoy saliendo de un modo que es el modo carencia y estoy ingresando en el modo abundancia. Personaje mira desde lo que falta, de lo que no me dijeron, de lo que no salió, de lo que los otros tienen, de lo que yo perdí o lo que perdió, y de lo que todavía no soy y quisiera ser. Cuando uno trabaja la gratitud mira también lo recibido, lo vivido, lo disponible, la salud presente, los vínculos, el aprendizaje, la posibilidad de volver, el cuerpo, la familia, los amigos, el tiempo, el camino recorrido. Todo eso mira la gratitud y agradece eso. Tengamos claro que la gratitud no niega el dolor, ¿no? La gratitud te puede decir esto falta, pero no es toda la realidad. La gratitud no fabrica abundancia, revela la abundancia que la carencia te está ocultando. Porque justamente no cierra los ojos la gratitud en eso que te falta, no. Te los abre fuertemente, justamente, para también veas lo que sostiene, lo que te sostiene. Vamos ahora a hablar de la vigilancia en esta integración, que ya lo hemos hablado, pero para integrarlo, como hemos dicho. La vigilancia como guardiana del camino interno, del camino al ser, de dejar que el personaje nos controle. Ahora, primero, la vigilancia, recordemos que igual observenlo, véanlo, es ese estado de vigilia, ¿no? De estar ahí, pero no es tensión, no es obsesión, no es paranoia espiritual, ¿sí? Está ahí. La vigilancia a la cual yo me estoy refiriendo es esa atención que cuida justamente cómo mira la atención, redundante. Es esa atención que mira cómo mira mi atención. Por eso es vigilancia. La vigilancia detecta, no sé, cuando el miedo aparece, cuando la ira empieza a justificar mis acciones, la ira, ¿no? Me enojo, eso que me dijeron, eso. Entonces empiezo a justificar. La vigilancia es, hey, cuando por ejemplo la tristeza empieza a volverse identidad, cuando la alegría te lleva a inflarte, a tener arrogancia, cuando el pensamiento se vuelve en rumiación, cuando la crítica te toca tu autoimagen, cuando la gratitud se vuelve falsa, cuando el personaje espiritual empieza a tomarme a mí, cuando el personaje espiritual se siente superior. La vigilancia, por lo tanto, es ese, digamos, factor en donde descubre ese instante que la mente empieza a perderse y todavía puede volver. Es ahí que justamente el otro punto es el volver como práctica central. ¿Por qué? Porque, primero, el volver no es un evento único. Si uno se observa, uno está trabajando su interno, varias veces se va a ir, porque muchas veces nos podemos ir hasta en las cosas más simples, y el volver es parte de la práctica. Insisto, volvemos muchas veces. A ver, puedo volver de la crítica al hecho, ¿no? Puedo volver del miedo al cuerpo, puedo volver de la carencia a la gratitud, puedo volver de la rumiación al silencio o un pensamiento noble, puedo volver del orgullo a la humildad, puedo volver de la vergüenza a la dignidad, puedo volver del control a la confianza relativa, puedo volver del personaje a la presencia, que es al ser.
Ahora, volver no siempre trae calma inmediata, eso observen en el curso, sino lo que va a traer es más verdad, que media vuelta más te va a llevar al equilibrio. La verdadera práctica, y por eso el curso, no es nunca caer, ¿sí? Consiste en acortar el tiempo entre perderse y volver. Cuanto más lo acorto, más estoy dentro de un camino. En definitiva, lo que estoy diciendo, que el volver es recuperar la atención del personaje y devolverla al ser. Atención más lúcida. Y ahora vamos a hablar un poquitito de el pensamiento noble como lenguaje de regreso. El pensamiento noble es una gran herramienta porque hay una realidad contundente. La mente se habla continuamente. Ustedes en este preciso momento o en cada situación tienen pensamientos, están hablando. En esto de que la mente habla todo el tiempo, el pensamiento noble es una herramienta que meto dentro de todo ese tiempo que habla mi mente. Si justamente no educamos esa palabra interior, el personaje va a hablar por nosotros. ¿Qué quiero decir? Ahí están los programas mentales. El pensamiento noble no nos va a decir cosas lindas. Dice verdades dignas y orientadas. Pero es tan digno y orientado que te genera paz y armonía y comprensión. Arranca desde lo más basal. Por ejemplo, ante el miedo, hay miedo, pero no necesito obedecerlo. O sea, ante la crítica, puedo revisar la crítica sin destruirme. Ante el abandono, no sé, esto duele, pero no define mi valor. Y así sucesivamente. Entonces, me equivoco y puedo reparar, etcétera, etcétera, etcétera. Es esa palabra interior, el pensamiento noble, que recuerda, sí, a la mente que no debe obedecer al personaje. Pero aparte, ese pensamiento noble nos lleva a pensar bien. Tengo ante los distintos eventos dos maneras de pensar, bien o mal. La mayoría elige mal para sufrir. Elegí el bien y vas. En el mundo griego, esto lo expliqué, lo vuelvo a explicar en este curso, hablaban de Platón específicamente, ¿no? En una de sus alegorías, del carro, hablaba de, a grandes rasgos, de un espíritu bueno y un espíritu malo. Dentro del mundo griego le decían un espíritu santo, fíjense dónde viene la palabra espíritu santo, era el bueno, y el espíritu malo, eso de ¿no? La vocecita negativa y la vocecita positiva. El pensamiento noble sería esa vocecita positiva, esa vocecita que me lleva en un camino de reconciliación, en un camino de paz, en un camino de armonía. Por ahí estaría siendo el pensamiento noble. Y ahora viene lo más importante, la acción correcta. O sea, porque yo puedo tener pensamientos nobles, pero sin acción ya es bastante bueno, pero la acción es lo que empieza a cerrar todo el ciclo, ¿no? Y la acción correcta puede ser el hablar, el callar también puede ser una acción correcta, el pedir perdón, también poner límites, ¿no? El reparar, el esperar ante una respuesta, el escuchar, el decidir, el insistir con dignidad, el trabajar la dignidad, no responder desde el impulso, etc. Eso sería una acción. La diferencia en esa acción, para que no sea una acción común, es desde dónde nace esa acción. Y ahí está el tema de la acción correcta. Si esa acción correcta, que yo le estoy denominando correcta, nace de un pensamiento noble, por eso es acción correcta, ¿sí? Ahora, para comprender esto, una misma acción puede nacer de lugares distintos, ¿no?
El callar, por ejemplo. El callar puede nacer desde el miedo y la complacencia, que eso sería un personaje, o puede nacer de la sabiduría y la oportunidad, otro lugar. El hablar puede nacer del ataque o de la agresión, desde la ignorancia, o puede nacer de verdad y un límite sano. La palabra límite a veces parecería que uno pone el límite. No, a veces la palabra límite no es pongo el límite para que vos no me agredas, sino pongo el límite para colaborar con vos, en que quizás no te estrelles, desde mi mirada humilde. El retirarse, por ejemplo. Puedo nacer desde el castigo, me ofendí y me fui, o puede nacer desde el cuidado y la dignidad. El ayudar, ¿sí? Puede aparecer desde la necesidad de ser necesario o nacer desde el amor. Entonces, lo importante en todo esto no solo es lo que hago, sino desde el lugar interior que lo hago. Y esto no es poca cosa. Voy a tratar de dar un ejemplo cuando nace del personaje y cuando nace del ser, cómo funcionarían los factores mentales universales dentro de estos dos esquemas, ¿sí? Yo les recuerdo que en lo que estamos trabajando nosotros son 5: contacto, sensación, percepción, intención y atención. Es nuestro esquema, ¿sí? Porque hay más, en nuestro esquema son 5, hoy puede haber 7. Esto es como las emociones basales, que estamos trabajando con 4, puede haber 6. Lo que estamos trabajando es para que se comprenda en profundidad y que sea una herramienta útil para cada uno de ustedes. Entonces, cuando gobierna el personaje, vamos al contacto, ¿sí? Ocurre algo, el contacto es ese primer momento, como hemos hablado. La sensación puede aparecer que sea algo agradable, desagradable, neutro, ¿no? O sea, desde atención, desde placer o desde un malestar. Esa es la sensación, es pura, así. Percepción. Acá el personaje empieza a tener una acción muy fuerte. El personaje interpreta. Intención. Puede surgir. Defender, controlar, atacar, agradar, huir. La atención queda atrapada en el relato. Resultado, todo esto pasa a la vez, claramente, reacción automática. Ahora, cuando aparece el ser, contacto ocurre algo. Sensación, se reconoce el tono corporal, ya ahí te quedas en la sensación, ahí el ser empieza a controlar, no sigue todo automático como en el anterior. Tiene posibilidad. Percepción, se va a empezar a distinguir el hecho crudo de la interpretación que le estoy poniendo a ese hecho. Intención, se va a orientar hacia la verdad, dignidad y acción correcta. La atención va a volver a un objeto valioso. El resultado, una respuesta más libre. Decir una respuesta más libre es con menos sufrimiento o evitando ese sufrimiento. El ser no va a eliminar esos 5 factores mentales, esos 5 factores universales. Cambia la calidad de la experiencia. Es muy distinto. Calma la calidad de esa organización experiencial. Otra cosa. Con respecto a las emociones, o sea, estaban las emociones basales que habíamos hablado, el miedo, la ira, la tristeza y la alegría. ¿Sí? Ahora, hablar del ser
en las emociones no significa que el ser controla las emociones, ¿sí? O en el sentido de que nosotros, el ser, no siente emociones, nosotros sentimos emociones. De hecho, son basales, es parte de nuestra estructura humana. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser? El ser no va a cancelar la emoción, número uno. Esto hay que ponerlo con muchas líneas. La va a liberar de tener que convertirse en identidad defensiva. La va a liberar de dejar de convertirse en un personaje. Por ahí va todo el tema del trabajo justamente de las emociones basales. No sé, ante la ira, tengo que atacar, o me tengo que defender, o me tengo que enojar. Eso sería una emoción basal, ¿sí? En la ira hay algo que siento, hay algo que necesita límite, y quizás no el límite es afuera, quizás es adentro. Puedo actuar desde mi ser sin bronca, sin pensamiento rumiante, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería el trato correcto hacia el personaje? ¿Sí? Veamos cuáles son los errores posibles y quizá ahí lo podemos detectar. El primer error es obedecer al personaje. Por eso, ¿cómo tratarlo? Primero, no obedecer al personaje. ¿Qué significa obedecer al personaje? Soy así, no puedo cambiar. Eso deja al personaje al mando de todo. El otro error es odiarlo. Tengo que destruir esa parte de mí. No, eso va a generar una guerra interna. El otro, y por eso dije que es uno de los más problemáticos, es espiritualizarlo. Yo trascendí todo esto o quiero aprender esto para estar en otro lugar. Ese crea justamente un personaje más sutil y como es más sutil es más peligroso. ¿Sí? Por lo tanto, el camino es reconocerlo, comprender, retirar el mando. Por ahí va el tema de cómo trabajar al personaje. Más aún, si uno lo pone hasta en un pensamiento noble, si gracias por haberme protegido hasta acá, o intentar protegerme, pero ya no necesito que gobiernes mi vida más. Deja que empiece a ver la vida desde otro lugar. Esto no es una frase hecha sentimental, ni una frase como mantra, o como quieran. Es una frase ordenadora la que dije recién, ¿sí? Al personaje hay que agradecerle, me viniste bien hasta acá, me protegiste, pero ahora me hace sufrir, me molesta. Están haciendo cosas que no me está gustando el personaje. No necesito más que a mí me gobierne, porque quiero otra cosa. Ahora eso sí, el personaje puede funcionar como un gran maestro, porque cuando aparece un personaje, también aparece información muy valiosa para mi crecimiento interior. Porque el personaje va a mostrar qué temes, qué necesitas, qué herida sigue activa, qué programa se repite, qué valor está en juego, qué objeto capturó tu atención, qué pensamiento te gobierna y qué parte de mi personalidad fue secuestrada. Y justamente, ¿no? No hay que preguntarse, o sea, la mayoría se dice, ¿cómo elimino eso? No, 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 no. No, no, ¿cómo elimino? No. ¿Qué me está mostrando esa reacción? Sería la pregunta. Y ahí descubrís al personaje y lo puedes trabajar. Cada personaje activado es una puerta de entrada a una herida.
Es una puerta de entrada a una necesidad. Y tenés la puerta, por lo tanto, de una posibilidad de maduración. Claro está que es muy importante observar todo esto. No me doy cuenta, me podrían preguntar, si estoy viviendo desde el personaje o no. Y aunque parezca mentira, el personaje te da muchas señales o esta identidad defensiva. ¿Sí? Uno, la urgencia. Tengo que hacer algo ya. Otro, la rigidez. Solo puede ser así. Otro, la absolutización. El siempre, el nunca, el todo o nada y el nadie. Otra, la identidad. Esto demuestra quién soy. Otro, la pérdida del cuerpo. ¿Qué quiero decir? Estoy totalmente en la cabeza, no registro nada de lo que pasa. Otro, necesidad de probar. ¿Por qué? Porque tengo que demostrar valor, tengo que demostrar superioridad, tengo que demostrar razón, tengo que demostrar. La otra, la repetición. Esto ya lo viviste muchas veces de manera parecida. La otra, carencia total. Solo veo lo que falta. La otra, defensa de imagen. Me preocupa más cómo quedo que es la verdad. Y la otra, desconexión del otro. El otro se vuelve enemigo o objeto de mi miedo, o de mi deseo, o de mi enojo. Pongo todo ahí. Si alguno está dentro de estas 10, está capturado por el personaje. Cuando hay urgencia, cuando hay rigidez, cuando hay identidad, muy seguro que el personaje tomó el mando. Hablé de las señales del personaje, vamos a hablar de las señales del regreso al ser. Y no son tan grandilocuentes estas señales, son simples, pero muy profundas, ¿no? Señal número 1, puedo pausar, no actúo de inmediato. Señal número 2, puedo nombrar. Hay miedo, hay ira, hay venganza, hay enojo. Señal número 3, puedo distinguir hecho de emoción, de interpretación, de relato. Señal número 4, puedo sentir sin obedecer automáticamente. La emoción está, pero no me manda. Señal número 5, puedo pensar noblemente. Aparece una frase verdadera y digna. Señal número 6, puedo cuidar la dignidad propia y ajena. No necesito humillarme ni humillar. Señal número 7, puedo actuar con más libertad. No necesariamente hago lo habitual, la rutina. Señal número 8, puedo agradecer. No todo queda reducido a lo que falta. No todo queda reducido a la carencia. Señal número 9, puedo reparar. Sin derrumbarme, sin justificarme, pidiendo disculpas. Señal número 10, puedo volver, aunque me haya ido. El ser verdadero reconoce menos por lo que justamente proclama y más por la calidad de respuesta que vuelve posible. El ser sabe volver. El ser es el que
va a llevarme al mejor de los caminos, porque justamente voy a tener lucidez, voy a tener verdad, voy a tener claridad. Aunque parezca mentira, con esta integración última, y les recomiendo que sí observen los 16 capítulos para comprender todo esto, en el tiempo que puedan, hemos concluido. Todo esto apunta justamente a trabajar el tener menos sufrimiento, el trabajar, el estar más conectados con nosotros y no dejar que los vaivenes del mundo me lleven en lugares que no deberían llevarme, que es justamente el sufrimiento. Es dar esa semillita para tener una mejor calidad de vida. Y como es muy importante trabajar mi clima mental para tener dentro de ese clima mental correcto pensamientos, que dentro de un clima correcto de tener pensamientos nobles, es la idea de todo lo que venimos viendo hasta acá. Diferenciar de ese ser que es presencia, que es conexión, que es lucidez, del personaje que me toma, me secuestra y el resultado siempre es sufrimiento. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo en los cursos del diario.